noches. Hoy comenzamos un ciclo de conversaciones, 3, que hemos llamado Perspectivas y Construcciones del Seminario 14 de Jacques Lacan, con la idea de poner a circular lo que, un poco lo pensamos con inminente publicación, sin tener el seminario todavía, pero aprovechando sí que podíamos contar con la presencia de Gerardo Arenas, aquí en nuestra comunidad, traductor del seminario, que mejor conocedor de un seminario recién traducido para introducirnos algo de lo que en los intercambios que tuvimos él llamaba los temas jugosos de este seminario. También de hoy seguramente estoy seguro que sacaremos algunas orientaciones para las siguientes conversaciones. La propuesta del espacio la encontraréis en la página web de la comunidad, pero bueno, las siguientes fechas son el 15 de enero, no, el 23 de enero, perdón, y el 15 de marzo. Una es un martes y otra la de marzo es un viernes. Además, está previsto, como en cada biblioteca del campo freudiano que hay en España, promover una presentación del seminario en la ciudad desde otra perspectiva, planteando los temas que de este seminario pueden convocar a otros discursos, otros. Pero justamente hemos pensado estas conversaciones en nuestra sede de Barcelona también como algo que nos permitirá preparar esta presentación en la ciudad, ¿no? También habéis recibido seguramente la convocatoria, el llamado cartelización de la LP en relación con el seminario 14, cuya fecha límite, los que están interesados en hacer cárteles en relación con el seminario, la fecha límite para quienes están interesados es el 15 de noviembre y debéis escribir un mail al mail de la LP, que es lp@lp.org.es, ¿no? ¿Sí? Bien, bueno, lo podéis encontrar en los mails si no preguntáis. Muy bien, bueno, hoy vamos a iniciar entonces. En primer lugar le vamos a dar la palabra a Gerardo Arenas. Él es analista, miembro de la EOL y de la AMP y traductor del seminario 14 y de otros, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación, el desvío del itinerario que tenías en este viaje y bueno, adelante. Bueno, ¿se escucha bien así? Buenas noches. Agradezco a Eli González en su nombre, a quienes conspiraron para que Monse, Eugenio y yo estemos aquí dispuestos a conversar entre nosotros y con ustedes esta noche. Vine a Barcelona por primera vez hace casi 10 años, invitado por la biblioteca a presentar, ¿qué tal? A presentar mi traducción del curso Piezas Sueltas de Miller, y me alegra regresar hoy para presentar y comentar mi versión del seminario 14 de Lacan, La Lógica del Fantasma, recién publicada por Paidós. Hace 15 años, cuando comencé a traducir regularmente libros de Miller, Lacan y otros colegas franceses, no imaginé cuántas puertas iba a abrirme esta tarea, para la cual, por cierto, nada me predestinaba. Y no solo me refiero a invitaciones como esta. Traducir se convirtió para mí en una llave para interrogar textos y para definir proyectos de investigación.
Y aquí mismo Lacan recomienda utilizar la traducción en sentido amplio como forma de lectura. Mi aporte a esta conversación, que da inicio a la serie de conversaciones que mencionaba ahí recién, se apoyará en algunos de los efectos de lectura resultantes de ese trabajo de traducción. Para entrar en tema, compartiré algunas notas de contexto que permitirán captar por qué llegué a representarme el seminario 14 como una suerte de trampolín. El jueves próximo se cumplirán 57 años desde que Lacan comenzó a dictar la lógica del fantasma. Ese 16 de noviembre de 1966 fue especial, además, porque él llevaba en sus manos, entre otras cosas, el grueso volumen de sus escritos, con la tinta aún más fresca que la de este seminario, ya que había visto la luz apenas un día antes. Ese insólito bestseller, que recopila unos 30 textos producidos a lo largo de unos 30 años, vino a dar apoyo material a quienes se nutrían de la enseñanza de un Lacan ya expulsado de la IPA. En la sala Dusan de la École Normale Supérieure, llena hasta reventar y provisto de un micrófono corbatero, además de útiles de escritura, papeles y libros, ese día Lacan regresaba para hablar 2 horas por semana ante una audiencia que doblaba el número de miembros de la escuela que él había fundado 3 años antes. Eran unos 120 miembros y en la sala calculo que entran más o menos 200 personas, gracias a la presencia de estudiantes universitarios, personajes de la cultura y otros curiosos. Y pocos entendían gran cosa de lo que escuchaban, aunque casi nadie dudaba de su valor. Hubo al menos una excepción. Un estudiante de física astuto e insolente que, entre otros atentados, cierto día activó por control remoto un generador de humo escondido bajo la tarima desde la cual Lacan hablaba, lo cual le impidió continuar la clase por un rato. La anécdota, apenas mencionada en este libro, en la página 197, es narrada con gracia por Alain Gros-Richard en un fragmento de su magnífico aporte al volumen titulado Lacan Redivivus, que probablemente se traduzca al castellano también. Más allá de esa humeante interrupción y de las causadas por vacaciones o huelgas, Lacan dio su seminario a lo largo de los 2 cuatrimestres usuales y lo terminó 3 meses antes de presentar en su escuela la proposición del 9 de octubre de 1967. Así, con el punto firme que le proporcionaban los escritos, el seminario 14 vino el trampolín desde el cual Lacan lanzó su propuesta del pase. El hilo conductor de esos escritos, él mismo nos lo dice en la lógica del fantasma, es la cuestión de la identidad del sujeto. Cuestión usualmente velada por el espejismo del yo soy yo, y que Freud había enmarcado en la famosa fórmula, que en alemán es Wo es wahr, soll ich werden, difícil de traducir al castellano, ¿no? Donde yo era, yo debo llegar a ser. Algo así. ¿Qué significa esto? Que el sujeto debe advenir al lugar del oscuro ello, como lo llama Freud, sitio del núcleo singular del ser. Para el Lacan de los años 60, esa singularidad, o sea, lo que nos hace ser quienes somos en los lazos con los otros, ¿no? Ese es el núcleo del ser para Freud. Esa singularidad para el Lacan de los años 60 era el objeto A, venía dada por el objeto A. El esto del tú eres esto, ¿sí? Al que conduce el final del análisis, ¿sí? De modo que la fórmula freudiana indica el movimiento que en la experiencia analítica conduce a que el sujeto encuentre su identidad en ese objeto que constituye el otro polo del fantasma, del sujeto al objeto. El seminario que hoy comentamos brinda elementos útiles para entender varios pasajes de la proposición, cuyas incidencias institucionales e incluso clínicas no son menores, y en particular muchos vinculados con el saber y sus problemas. Algunos de esos pasajes y problemas son los más
conocidos, discutidos, estudiados y trillados, y no los aburriré con ellos. En cambio, dirigiré la atención de ustedes a ciertos aspectos de esa proposición que no ocupan el primer plano en el planteo de Lacan, que han sido preparados por ciertos desarrollos llevados a cabo en el seminario que hoy comentamos y que atañen a la relación entre el saber, la lógica y el deseo del analista. De hecho, es el título que creo que no dije que quería darle a la charla. Lógica, saber y deseo del analista, justamente. Tomaré como referencia 3 pasajes de la proposición cuyas aserciones están lógicamente encadenadas entre sí. La primera afirma que el sujeto supuesto saber es el pivote de la transferencia, muy conocido. La segunda aclara que el significante de la transferencia no se distingue por el saber y que el analista nada sabe sobre el saber del sujeto supuesto, muy conocido también. La tercera es la más extensa y compleja, así que la presentaré paso a paso. Lacan vuelve a preguntarse algo que ya había enunciado en Variantes de la cura tipo. ¿Qué es lo que el analista debe saber? En calidad de analista, se entiende, ¿no? Pero, mientras en 1955, Variantes de la cura tipo, la había respondido mediante una ironía de aspecto negativo, decía, el analista debe saber ignorar lo que sabe. ¿Sí? En 1967 da a ese saber un tenor más palpable, el de una lógica que se traza en reserva, dice, de manera tal que lo no sabido se ordene como el marco del saber. Estas son una frase, paráfrasis de algo que dice Lacan en esa proposición del 67. Es otra forma de negatividad, ¿sí? No la del 55, es una negatividad de tipo fotográfico, ¿sí? Es decir, en vez de ver un objeto, ¿cómo pasó el siguiente aquí con la flechita? A ver, ¿sí? Ahí está. Muy prolijo con las imágenes. En vez de ver un objeto en negro sobre fondo blanco, lo vemos en blanco y rodeado de negro. Eso es lo que significa en tipografía en reserva. ¿Sí? Entonces, el analista debe saber trazar esa lógica que rodea el saber que él no sabe. ¿Sí? O sea, lo que está en reserva. Y lo que así se encuentra es equiparado por él, como un ejemplo, a los números transfinitos hallados gracias al deseo de Cantor, que les dio a esos números su consistencia. ¿Sí? Un deseo que Lacan homologa al deseo del psicoanalista, nada menos. Voy a detenerme un poco en este asunto. Dado que, fuera de un par de menciones en los 5 años anteriores, solo en la lógica del fantasma encontramos pasajes donde él se explaye sobre este asunto, vale la pena entonces estudiarlo en detalle. ¿Sí? Cantor, Georg Cantor, ruso, matemático, lógico. ¿Sí? Fue uno de los más grandes matemáticos de la historia. Entre muchas otras cosas, fue el primero en preguntarse si todos los infinitos tienen igual tamaño, y en responder, demostrándolo que no tienen todos el mismo tamaño. Pero también probó que hay conjuntos infinitos que, aunque parezcan mayores que otros, tienen en verdad la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, y esto va a lo que menciona Lacan brevemente, ¿sí? Por ejemplo, parece haber muchos menos números naturales, ¿no? Los naturales son los que usamos para contar, 1, 2, 3, 4, ¿no? Parece haber muchos menos números naturales que números racionales, que son las fracciones formadas por pares de números naturales, ¿no? Puede haber muchas combinaciones de esos números, parecería ser que hay muchas más fracciones o números racionales que números naturales, ¿no? Sin embargo, Cantor ideó una manera de contar esas fracciones, esos números racionales,
disponiéndolas ordenadamente en un cuadrado infinito y enumerándolas en diagonal. De ahí que el método se llame método de la diagonal. ¿Sí? Ahí lo ven en la pantalla, ¿no? ¿Cómo los ordenó? En línea horizontal. Primero, todas las fracciones que tienen arriba un 1. ¿Sí? Entonces, un 1 con un 1 debajo, un 1 con un 2 debajo, un 1 con un 3 debajo, y así se puede seguir, ¿no? Un 1 con un 4, con un 5, etc. Infinitas. ¿Sí? Después, en segundo lugar, un 2 con un 1 debajo, un 2 con un 2 debajo, y así. ¿Sí? Y después lo mismo con el 3, con el 4, ¿sí? Digamos, infinito para un lado, infinito para el otro. ¿Sí? Pero esas flechas, ¿sí?, indican que yo puedo ordenar las diagonales y empezar, por ejemplo, por la fracción 1, 1, y después ir a la 1, 2 y seguir por la 2, 1, y después la 1, 3, 2, 2, 3, 1, y así seguir en diagonal. Y si puedo ordenarlas y decir, este es el primer número, el segundo, el tercero, el cuarto, los puedo contar, ¿no? Y si los puedo contar, tiene la misma cantidad que los números naturales, que son los que uso para contar. O sea que parecía haber muchas más fracciones que números naturales y sin embargo son el mismo número. Y eso Cantor lo demuestra utilizando este método que se llama método de la diagonal. Si quieren hacer algún comentario me dicen, ¿eh? No sé, pareció... Bueno, ¿queda claro eso? ¿Sí? Bueno, es muy interesante esto, ¿no? Porque la consistencia, dice Lacan, la consistencia de estos números infinitos, o tan finitos lo llama Cantor, ¿sí?, fue creada por este deseo de Cantor de responder a la pregunta, ¿hay números que sean infinitos que sean más grandes que otros? No existían antes de él. ¿Sí? En la lógica del fantasma, Lacan menciona este método diagonal de Cantor, página 85, lo van a encontrar, y lo pone en serie, ese método, con la apuesta de Pascal y con el argumento ontológico de San Anselmo. Antes de afirmar que la dimensión del inconsciente requiere abordajes lógicos como estos. También recuerda que Cantor, que concebía las matemáticas como el lugar de la libertad, terminó su vida en un manicomio. A eso se refiere en la proposición de octubre cuando dice que la aventura de Cantor no fue gratuita. Costó caro. Igual él hace el chiste y dice, yo no voy a terminar en un manicomio por estar haciendo estas cosas, ¿no? Aclara Lacan por las dudas. En síntesis, propone que el analista debe saber trazar la lógica que permita explorar lo no sabido, no dentro del saber, sino como su marco. ¿Sí? No puede contentarse con saber que no sabe nada, dice, ya que debe saber algo trazable, lógicamente en reserva, como el dibujo de las estrellas que le di, ¿no? Articulándolo con rigor para que lo no sabido se ordene como el marco del saber. ¿Sí? Agrega que así fue como se hallaron los números transfinitos inexistentes antes que el deseo de Cantor les diera su existencia, y homologa esto precisamente con el deseo del psicoanalista. ¿Sí? Esta indicación tópica acerca del carácter en reserva de la lógica afín a este deseo tiene una gran potencia clínica, pues permite vislumbrar que el deseo del analista no se orienta por el saber, sino por lo no sabido con que la lógica puede enmarcarlo. Por otro lado, permite deslindar fenómenos usualmente mal incluidos en la transferencia negativa, ya que la posición lógica del deseo del analista no hace del analista, un objeto de amor. Y en relación con esto, Lacan cita, en forma aproximada, aunque comprensible, una frase de la Confesión de Fe de Abelardo, donde éste reconoce que la lógica lo volvió blanco del odio del mundo. Todo esto permite ver que la lógica que nos compete, como analistas,
se sitúa en un plano distinguible de la dimensión del saber e independiente de éste, aunque le sea inherente. Lacan lo ejemplifica en acto cuando aquí se pregunta si es lícito que él, sin ser especialista, se inmiscuya en los debates acerca del cogito ergo sum cartesiano, y responde que tiene tanto derecho como cualquiera a interrogar la función del ergo, ya que ese ergo es un operador de consecuencia lógica, el denominado implicación material. En otras palabras, la lógica nos autoriza a cuestionar lo que sea, aún sin ser eruditos al respecto. Pero además es nuestra mejor guía como analistas. Por eso, Lacan agrega que un artificio técnico permite someter la palabra a las solas leyes de la consecuencia y que no confiamos en otra cosa. En síntesis, dice, la cosa debe hilarse, lógicamente. Por el mismo motivo, al promediar la lógica del fantasma, Lacan dice que el discurso analítico no exige discípulos, ya que la posición propia de quienes deseen ser analistas debería ser más bien la crítica, no la deferencia. Lamenta entonces que los candidatos a analistas hayan pasado de ser subdesarrollados de la lógica, como lo eran en los años 30, a ser monjes de la lógica, retirados de esta como los monjes se retiran del mundo. Y lo muestra en una de las apreciaciones clínicas más ricas que encontramos en este seminario, cuando comenta la rivalidad entre el discurso de la verdad y el discurso del inconsciente. Voy a citarlo por extenso porque me parece imperdible, ¿sí? Dice Lacan que es singular ver cómo el psicoanalista siempre tiene que hacer un pequeño retoque en este discurso rival. Justo ahí donde su enunciado eventual acierta, él siempre encuentra algo que retocar. Basta tener algo de experiencia para saber que esta objeción, cuando podemos evaluarla, siempre es estrictamente correlativa de esa suerte de glotonería ligada a la institución psicoanalítica y que está constituida por la idea de hacerse reconocer en el plano del saber. Es maravilloso. O sea, el analista está con su analizante, da una interpretación certera y le agrega algo de más, absolutamente innecesaria, que arruina la pureza de ese acto analítico tan bellamente construido por esa glotonería de tener que andar demostrando que sabe mucho. Me encantó. Página 231 para los que quieran ir rápidamente a verificar. Bueno, en otras palabras... La semana que viene llegan los... Sí. Okay. Muy bien. En otras palabras, el analista, acostumbrado en su institución a dejarse llevar por esa glotonería vinculada a hacerse reconocer en el plano del saber, una vez instalado en su consultorio suele hablar de más y arruinar la precisión de una interpretación acertada mediante el sobreañadido de una innecesaria ostentación de su propio saber. Es difícil no vernos retratados en esto. Hay en ello algo contrario a lo propio de la dimensión del acto analítico. A esa dimensión Lacan dedicará su siguiente seminario, pero muchos de los desarrollos más relevantes sobre el tema se encuentran ya en este. Explora aquí la inexistencia de un puente entre el fantasma y el acto sexual. Varios capítulos se dedican a eso. En la lógica, recuerda Lacan, parafraseando a Bertrand Russell, no se sabe lo que es verdadero o no. Lo único que cuenta es la consistencia, dice. Y ese es el único estatus que cabe dar a la afirmación de que no hay manera de demostrar la posibilidad de un acto que pueda llamarse sexual. Es necesario instalar el discurso analítico en una lógica, insiste Lacan, para aprehender la dificultad inherente a ese acto. Por eso, él recurre a una analogía en la que interviene esa razón de la secuencia de Fibonacci que converge en el número de oro y que ocupa varios capítulos de este seminario.
La sucesión de Fibonacci, no, salté alguna me parece, ¿no? Ahí está. Este de aquí. Ahí está. La sucesión de Fibonacci es la que comienza con un 1 y después un 1. Y luego todos los términos se obtienen sumando siempre los dos anteriores, ¿no? 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, ¿sí? 3 más 5 es 8 y así siguiendo, ¿no? Bueno, son los números que en la tapa de la versión castellana, ahí van a ver, ¿sí? Aparecen inscritos en las volutas de un caparazón de caracol, un nautilus creo que es, que están a su vez enmarcadas en unos cuadrados cuyos lados A y B, ¿sí? Que se ven allí, están relacionados por una fórmula, que la ven abajo, ¿sí? Allí abajo, A sobre B igual a más B sobre A, ¿sí? Que indica que la razón entre el mayor y el menor es igual a la razón entre la suma de ambos y el mayor de esos dos números, ¿sí? Y que esa razón es 1,618 puntos suspensivos, etc., ¿no? Es un número con infinitas cifras que no se repiten, ¿sí? Ese es el llamado número de oro, ¿sí? Si ustedes dividen un número de la sucesión esta de Fibonacci, ¿no? Formada por 1, 1, 2, etc., ¿sí? Por el anterior, verán que las razones sucesivas se acercan cada vez más a ese número de oro. A ver si lo puedo mostrar aquí. ¿Sí? Tomo las fracciones de dos números sucesivos, ¿no? Y me queda 1 sobre 1 da 1, 2 sobre 1 da 2, y así siguiendo. Y si los ponemos todos sobre una recta, ¿sí? Que es lo que está dibujado ahí abajo, cada vez se acercan más yendo de un lado del otro, ¿sí? Acercándose por un lado y por el otro a ese número 1,618, etc. Hay en esto algo contrario, dice Lacan, a lo propio de la dimensión del acto analítico, ¿sí? A esa dimensión, me salté una cosa. Se acercan, estaba en relación ahí con la cuestión del número de oro, ¿sí? Esos números que van por un lado y por el otro se van acercando, pero nunca lo alcanzan, ¿sí? Y Lacan presta mucha atención al hecho de que nunca lo alcancen y que ese no alcanzarlo sea la manera más lenta de no alcanzar jamás ese valor asintótico, ese valor último de la serie, ¿sí? En la analogía que Lacan propone, si lo alcanzaran, cosa que no ocurre, si lo alcanzaran, habría acto sexual. Pero como no lo alcanzan, no hay tal acto, ¿sí? Esa es la analogía con la cual Lacan juega a lo largo de ese seminario. No es una demostración, es una analogía. Pero para estudiar la lógica del acto sexual, mejor basarse en una analogía que nos dé esa lógica, ¿sí? Un oyente de Lacan bromeó entonces diciendo: la próxima vez que venga a echarme un polvo no deberé olvidar mi regla de cálculo, ¿no? En referencia a esto, ¿sí? Y Lacan, recogiendo el guante, replica que esa regla y ese cálculo son innecesarios e incluso contraproducentes para quien quiera echarse un buen polvo. Aunque no así para el psicoanalista que desea abordar el acto psicoanalítico, que es una cuestión de lógica. Muy delicado. Bueno, entonces... ¿Cómo será? Ahí está. Muy bien. Entonces, Lacan insiste en que la guía para el acto no es el saber sino la lógica y que esto está en los fundamentos del gradus con que dará a la escuela su estructura. En efecto, haber dado pruebas del saber es lo que por medio del título de AME, analista miembro de la escuela, una escuela puede garantizar. Pero ella también puede reconocer como analista a alguien que, aún sin haber dado pruebas de su saber, haya logrado dar cuenta de la lógica del final de su propio análisis. Es decir, de ese acto tras el cual él, como analizante, ha pasado a analista, incluso si no oficia como analista en la cura de nadie. Ya cerca del final del seminario, Lacan vuelve a la carga para abordar, mediante la lógica, el problema de la interpretación. Preguntarse qué es y cómo hacerla, subraya, provoca en el analista un malestar creciente. Y por eso él nos ha brindado algunas orientaciones tomadas de los lógicos
y que son lo que ese año lo impulsó a hablar de lógica. Si bien no ha dado un curso de lógica, aclara, espera que sus oyentes lean sobre el tema y lo estudien, que no permanezcan subdesarrollados al respecto, ni devengan monjes retirados de la lógica, tras lo cual discute, entre otras cosas, la idea freudiana, por ejemplo, de que en el inconsciente no rige el principio lógico de no contradicción. La lógica, no el saber, es lo que debe guiar al analista en su acto. Lacan lo dice con todas las letras en este seminario. Y por eso quiero leerles mi segunda y última cita extensa. En ella se pregunta cómo podría el psicoanalista apreciar los motivos de las necesidades y decisiones del sujeto si solo los relaciona con los beneficios que éste podría extraer de ellas en la realidad. Cita textual. ¿El sujeto necesita casarse con tal o cual? ¿Qué saben ustedes? Malogró su matrimonio en cierto giro. Y si eso fuese para él una suerte, ¿qué saben ustedes? ¿En qué meten sus narices? Mejor díganse que solo tienen que lidiar con la estructura lógica de la posición subjetiva en cuestión. Si omiten articularla, no saben nada. En otras palabras, solo es posible juzgar estas cosas a la luz de una articulación lógica que no entrañe prejuicio alguno sobre lo que sea deseable para el sujeto. Página 269. Es elocuente y tajante. ¿Qué saben ustedes? ¿En qué meten sus narices? Solo tienen que lidiar con la estructura lógica de la posición subjetiva. En definitiva, este aspecto de la enseñanza de Lacan puede resumirse en una consigna: menos saber y más lógica. Si prestan atención a esta clave de lectura, es probable que coincidan conmigo en concluir que este seminario, La lógica del fantasma, se ocupa menos del fantasma y de su lógica que de la importancia de la lógica en sí, tanto en la experiencia del análisis como en la sociedad que reúne a los analistas. Tanto es así que en la contraportada del libro, Miller dice que si bien lógica del fantasma es una expresión que insiste de punta a punta del seminario como un leitmotiv, Lacan no le consagra más que breves y esporádicos desarrollos, y entonces se pregunta si la lógica del fantasma representa aquí el mero papel de una arlesiana renovada, es decir, una suerte de Godot que no hacemos más que esperar y esperar, pero que nunca llega. Yo había propuesto poner Godot en lugar de arlesiana porque nosotros no conocemos tanto la arlesiana, pero bueno, quedó ahí. Miller responde que no, en la contratapa, ¿sí? Miller responde que no es un Godot que nos quedamos esperando sin que llegue nunca, ¿sí? Dice que la lógica del fantasma no nos deja esperando como Godot, al menos si admitimos que ella es el punto de convergencia de las afirmaciones de Lacan. A mí me dejó la impresión de ser el señuelo con el que Lacan nos invita a acompañarlo en un recorrido que nos obligará a ejercitarnos duro en topología, en álgebra y por sobre todas las cosas en lógica. De hecho, él comienza la última clase de este seminario diciendo que cerrará su tema sin haber hecho más que abrirlo y expresando su anhelo de que algunos lo retomen. Lo haremos respetando el consejo que nos dio en la tercera. Sigan el ejemplo, dijo, y no me imiten. En consonancia con esto, espero que la publicación de este seminario tenga el efecto de incentivar el espíritu lacaniano en nuestra comunidad, estimulando el ejercicio de la buena dialéctica y del debate razonado. Entiendo que eso apuntaba Miller cuando, durante la conversación sobre el significante amo, allá por el 98, denominó transferencia de trabajo a una orientación argumentada, discutida y sostenida entre varios. Para ello, es crucial el manejo del instrumento en cuyo uso el Seminario 14 nos entrena. Este es el motivo por el que elegí para hablar hoy con ustedes, seguir este hilo, el hilo lógico. Gracias. Bien. Sí.
Además de agradecerle muchísimo a Gerardo Arenas por por este impulso y esta invitación y provocación además sobre el final, que creo que engancha bien con la propuesta de los cárteles también. Quiero agradecer muchísimo a Montse Puig y a Eugenio Díaz por aceptar esta invitación, que era un poco complicada. Sí, un poco complicada, en el sentido de que todavía no podíamos contar con la edición del seminario en castellano. Sin embargo, ellos han dicho que sí a la primera y eso me parece muy importante. Entonces, bien, la invitación a Eugenio tenía que ver con el hecho de que había trabajado un aforismo que encontramos en este seminario. Algunas de las referencias que ha traído Gerardo es justamente de esa clase bisagra también, trampolín, ¿no? Pareciera, que es la de "el otro es el cuerpo", ¿no? Clase en la que también aparece esta referencia al acto sexual y el otro aforismo del inconsciente es la política. Entonces, bien, Eugenio Díaz es AME, miembro de la ELP y de la AMP, así que adelante. Bueno, buenas noches, gracias por la amable invitación. Y sí, efectivamente Eric me comentó que bueno, dado que yo había trabajado este aforismo, el otro es el cuerpo, que aparece por primera vez en el seminario 14, en la clase del 10 de mayo del 67, pues quería tomarlo. Pero tengo que decir que después de la conversación que mantuvimos, que tuvimos los tres, pensé que no iba a tomar ese punto solo, al menos. Ya está escrito el aforismo, se puede leer en el libro Aforismos Lacanianos, y voy a tomar más bien, sí, los aforismos, pero no ese aforismo solo. Mejor dicho, dos puntos. El primer punto, y cuando ha hecho Eric de empezar, Montse pidió que fuera yo, porque justamente el primer punto tenía que ver con lo último que has planteado. Yo lo llamo la lógica como puente. Y tenía además incluso una cita que tú has enseñado. Pero ese es el primero. Y el segundo punto, lo anticipo, lo llamo así, los aforismos del seminario 14 de la clase del 10 de mayo del 67, porque en esa clase, quizá no es la primera vez, pero aparece el otro es el cuerpo por primera vez, el inconsciente es la política, creo que por primera vez, y no por primera vez, pero porque en la clase 13 aparece no hay, voy a leer cómo lo dice, no hay acto sexual, que en realidad es el anticipo de no hay relación sexual. E incluso en esta misma clase es impresionante, en realidad esta clase es 10 de mayo, que aparecen todos estos aforismos, ¿no? Incluso, no sé si es la primera vez, cuando hay lo imposible es lo real. No sé si es la primera vez, quizá no, pero también aquí aparece eso, es decir, que es una clase que es de una dimensión, me parece... Entonces, la lógica como puente, primer punto, vinculado al devenir del psicoanálisis, así lo nombro, y la segunda es los aforismos en relación a la no degradación del psicoanálisis. Y tomo este término de no degradación particularmente de las dos clases de intuiciones milanesas de Miller. Entonces, el primer punto sobre la lógica en reserva, que ha recordado Gerardo, y efectivamente me parece que aquí, también como dice Miller en la contraportada, interesa la lógica más allá del fantasma, es la logificación del psicoanálisis. La lógica, yo lo digo como puente entre lo que podemos decir el sentido, la significación y la topología, si puedo decirlo así. Es decir, no estamos en el momento de la significación del falo, por ejemplo, no es ese tipo. Es la lógica y por tanto entiendo que hay un cierto cambio de paradigma. Creo que de alguna manera Gerardo lo planteaba. Por un ejemplo, que
Pareciera que no tiene que ver con esto, pero creo que sí, y no es solo en este seminario que lo dice, en otros también lo dice, y en otros momentos de su enseñanza, cuando dice una actitud directiva del analista puede llegar hasta ser persecutoria. ¿Y por qué tomo este punto en relación al cambio de paradigma? Porque la actitud directiva va más allá de decirle al otro lo que tiene que hacer, que es el párrafo en realidad, en qué te metes, que es muy divertido, en qué te metes, no sabemos para qué. Es más allá de eso, actitud directiva que va más allá de esto, si no es al precio de convertir al sujeto en lo que llama, en relación a cuando comenta el libro de Blecher, el coleccionista de injusticias, ¿no? Como el analista convierte a la lección de colección de injusticias, que de alguna manera, si no se introduce la lógica, lo que queda, estamos, y creo que lo dice incluso casi literalmente, estamos en el campo de la tensión agresiva, sea bajo la forma de la bondad, de la verdad, del saber, del curar, y es a lo que llama, en algún momento, no sé si en esta misma clase o en otros, conducir la cura con torpeza. Bien, ahora tomaba esta cita de sin una articulación lógica, tal, no la voy a repetir porque acabas de traerla, pero me parece que sí que es interesante resaltar también el punto de que la articulación lógica se separa del prejuicio, o ayuda a separarse del prejuicio. Hay si la lógica solo queda el prejuicio, y hay un texto de Laurent, el inconsciente es la política, en un Lacan Quotidien 518, donde trabaja este punto de la distancia, lo que permite de distancia la lógica al prejuicio. Y de hecho para Lacan así lo dice, yo lo leo así, al menos esta frase, en una de las clases del seminario, me parece que en enero, bueno, no, aunque tenemos aquí el libro, yo no he trabajado la traducción, esto huele a nuevo, no lo hemos abierto casi. Cuando dice que la alienación consiste en que nos encontremos en el lugar del otro cómodamente, que me ha evocado ahora esto que planteaba de la glotonería. Bien, es decir, saliendo de lo que llama Miller los caminos trillados, que es como una cierta posición de Lacan, bueno, una cierta posición, no, la posición de Lacan es salir de los caminos trillados, también la de Freud. Permite una orientación que apunta a supervivencia, a la pervivencia del psicoanálisis, y que ahora propongo, en lo que voy a seguir diciendo, nos liga, si podemos decir así, con los aforismos al servicio de la no degradación del psicoanálisis. Entonces, este es el segundo punto. Ya lo he dicho, el otro es el cuerpo, el inconsciente es la política, no hay acto sexual que evoca, digamos que no hay relación sexual. Podemos decir con Miller que son fórmulas agalmáticas, es decir, fuera de normal. Traduzco esto así. Y son de la competencia máxima de un psicoanalista. No son saberes del lado del sentido común, que por común no dice nada, nada que no pueda ser dicho de cualquier modo, casi sin consecuencias, o en todo caso con consecuencias directivas. Son contrarios a la degradación de la posición del analista, o como señala Miller en Intuiciones Milanesas, a la degradación del psicoanálisis. Y tomo la degradación del psicoanálisis de ahí, de este. Son fórmulas agalmáticas que van a la contra de ello. ¿En qué niveles? Aquí me ha parecido que era interesante situar esto. En la época del derecho al goce, de la dilución en el maca de las psicoterapias y la salud mental, el psicoanálisis, es decir, que esta es la lógica, los aforismos también, los aforismos van a la contra de la degradación, en una época donde la degradación se produce por esta vía del derecho al goce, también por la vía de la dilución en un magma de las psicoterapias y la salud mental. La salud mental es un significante que hoy aparece cada día, ¿no? La salud mental, en realidad, es, como decía Miguel en su momento, es algo del orden público, incluso tal como se está planteando ahora. En un psicoanálisis anclado también en exclusiva en la significación y el sentido. Y lo vamos a ver en concreto cuando habla del no hay acto sexual. Me parece que aquí es interesante ubicar el punto radical de separación entre lo que propone la globalización
sobre la inclusión del goce en los derechos del hombre, y lo que el discurso analítico promueve sobre una idea de que solo hay un goce, que, como dice Miller, no tiene contrario el goce. Me parece que aquí lo que parte las aguas entre este derecho al goce de la época y solo hay un goce tiene que ver con el síntoma. Es lo que yo considero que parte las aguas. La verdad no tiene otra forma que el síntoma entendido como el modo de vínculo del sujeto a la vida y punto imposible de reabsorber, que es la lógica del discurso capitalista, donde todo es reabsorbible, ¿no? El síntoma no se puede reabsorber. En el seminario 14 dice esto, que me ha parecido leerlo en esta dirección: la significancia de las discordancias entre lo real y las ideologías, la percepción. Las ideologías son la percepción. O la propia idea de que todo síntoma está en el lugar del uno, agujereado que se anuda. Y ahí está la satisfacción del síntoma, ahí está el goce, en el punto de satisfacción del síntoma. Este punto me parece que es interesante, pues toca de alguna manera la cuestión de la despatologización que hemos estado trabajando, que estamos trabajando, de un cierto sentido, de una despatologización alienante. La destotalización y la burbuja de certidumbre, por tomar los términos de Miller e intuiciones milanesas. Bien, tercer punto. En que cada uno de estos aforismos, voy acabando, va a la contra de la degradación. Tomaré el primero, sobre el inconsciente es la política. Lacan introduce en este seminario la política a partir de un comentario sobre, aunque lo nombra, la guerra del Vietnam. No dice la guerra del Vietnam, pero 67, en fin, está. Y del rechazo al capitalismo. Dice que en cierto modo, que los vietnamitas... ¿No se refiere a esto? Sí, está muy buena esa parte. Sí, y dice, bueno, los vietnamitas no querían someterse al capitalismo. No dice los vietnamitas. Y aquí introduce, es a partir de aquí que introduce este aforismo, y también a partir del decir freudiano de la anatomía es el destino. Es a partir de estos dos momentos que introduce este aforismo. Dice, si Freud ha escrito en alguna parte que la anatomía es el destino, habrá quizás un momento en que se volverá a una sana percepción de lo que Freud ha descubierto. Se dirá, no digo la política es el inconsciente, simplemente el inconsciente es la política. Creo que es muy interesante que lo introduzca a partir de estos dos hechos, ¿no? Digamos, el rechazo a quedar sometido, en este caso al capitalismo, y por otro lado, el quedar sometido a que la anatomía es el destino. Los dos se deducen de Freud, pero casi como un reverso. Con Freud el cuerpo es un destino, el cuerpo que es anatomía, de acuerdo, pero en tanto hay el otro, ya no hay anatomía que valga en el ámbito del inconsciente. Se trata entonces, podríamos decir, del cuerpo vivo, del cuerpo que habla. En cuanto al otro reverso, la política es el inconsciente, está más bien en el ámbito, creo que lo toma Miller en Intuiciones también, del régimen, el ámbito del régimen paterno. Y no solo por fantasmas, sueños, fracasos, angustias, más bien porque eso se ubica la política en el campo de la identificación, la censura, la represión. Este es del lado, digamos, de la política, es el inconsciente. Del lado del inconsciente es la política para el psicoanálisis, pero aún más de lo que de político tiene pensar el lazo social del lado del malentendido y del equívoco. Es decir, que es una política no solamente en relación a la política del psicoanálisis, sino también en relación a la política misma. No es lo mismo pensar la política del lado del malentendido y del equívoco que pensarlo del lado del régimen paterno. Digamos, la política es el inconsciente. Parece que esa es una diferencia. En este sentido, si el inconsciente es el modo el síntoma, es el modo de vínculo social, lo es porque no hay relación sexual. Y esto hace sociedad, o se puede leer la sociedad desde ahí. Segundo punto, sobre no hay acto sexual o sobre el uno no unificador. No hay acto sexual indecible que no implica irracionalidad si introducimos la lógica. Creo que lo dice así Lacan directamente. Para llegar a eso, hace referencia a Diógenes
y cómo el cinismo se paga con la exclusión de la dimensión de ciudad. Es decir, que es una cuestión política. Es muy interesante todo este pasaje sobre la exclusión de la dimensión de ciudad, en tanto que el cinismo hace de este efecto. Es una cuestión política. El no hay acto sexual, y el que remite al no hay proporción sexual. Sin la indagación lógica no puede aprenderse los modos de satisfacción variados, ni tampoco la partición macho-hembra. Aquí podríamos decir que anticipa la fórmula de la sexuación, ni aún la pregunta de qué es una mujer. Y aquí también eso es divertido, donde las elucubraciones psicoanalíticas no han hecho desde hace 67 años saber nada acerca del goce femenino. Aunque se hable de la mujer y de la madre. Creo que es casi literal, si no literal. Entonces, para Lacan hay un abismo sobre el acto que funda la bipolaridad macho-hembra, y aún más decir que hay relaciones con la verdad que no están afectadas por que no hay relaciones con la verdad que no están afectadas por el acto sexual, no es verdad. Creo que incluso lo dice así. Es decir, la verdad, en tanto no hay acto sexual, está agujereada por el síntoma, por el no hay, y solo las matemáticas permiten la verdad no agujereada, que eso me parece que lo toma. Entonces es un modo de sacar el discurso analítico de las falacias del uno como unificador, y sus consecuencias en la práctica y en la política y en la vida entendida como lazo social. Y por último, del uno al otro, sobre el otro es el cuerpo. O sea, acabo muy breve con lo que tú me habías invitado a hablar, pero me parecía que bien. A partir de trabajar el uno como no unificador, el no hay, se pregunta qué es el otro. Y es a partir de esta pregunta de qué es el otro que viene la famosa frase: por si no lo han adivinado, me ahorro todo lo anterior, el otro es el cuerpo. El cuerpo, entonces, destinado a ser marcado, el cuerpo como cuerpo fragmentado. Y esta idea lleva, como señala Miller en su conferencia de presentación del Congreso El inconsciente del cuerpo hablante, del de Brasil, creo, sí, bien, a la voluntad de Lacan de sustituir el inconsciente por el freudiano por el término parler. Es decir, que eso es un recorte, pero me parece que se puede ubicar así. Entonces hablamos del acontecimiento de cuerpo del que hablamos, que no afecta al cuerpo en tanto al organismo del individuo, sino al cuerpo del sujeto del lenguaje. El cuerpo hablante viene a oponerse al cuerpo del individuo. Habla y testimonia del cuerpo como lazo social que viene a inscribirse sobre el cuerpo. Y para acabar entonces, el abordaje del psicoanálisis por el parletre permite retomar el comentario el inconsciente en la política, es decir, que me parece que hay una ligazón entre uno y otro a partir de la inscripción sobre el cuerpo, a partir del acontecimiento del cuerpo. La creencia, y acabo aquí, del acontecimiento del cuerpo es una perspectiva política. No solo tiene que ver con la política dentro de la cura, es una perspectiva política, pues limita las pretensiones del discurso de la biopolítica, que es la del discurso del amo actual, la del control de los cuerpos. Entonces el síntoma creo que juega aquí su partida al hacer acontecimiento en el cuerpo, y eso, ya lo he dicho, es del orden de la política. Bueno, eso es lo que tengo para decir, lo que me ha sugerido. Gracias, Eugenio. Bien, Montse, también le agradecemos su aceptación a esta invitación en el intercambio que fuimos tuviendo con otros directores de comunidad para ver qué lugar darle a la publicación del seminario, y cuando surgió esta posibilidad, bueno, estamos a la espera de que Paidós finalmente sacara el seminario, que en principio lo esperábamos antes, cuando no vimos que salimos por el otro túnel del verano y todavía no estaba.
bueno, fue cuestión de decidir si lanzábamos esta invitación y Montse, bueno, me planteó algunas preguntas con respecto a si me parecía que era viable tener una conversación sin que vosotros tuvieseis, ¿no?, el acceso a esta lectura, salvo los que leéis en francés. Pero bueno, en ese sentido yo le propuse entonces que nos ayudara a trabajarlo hoy, ¿no? Y bien, bueno, Montse Puig es AME, miembro de la LP y de la AMP y presidenta de la LP. Y le damos la palabra. O sea que tanto presidenta me corresponde convocarlos a un trabajo. Y trabajar en primer lugar. Sí, eso está asegurado. No, porque realmente lo que se ha visto claro con las intervenciones es que una vez tenemos el texto establecido por Jacques Alain Miller de este seminario de Lacan, está por leer. Lo tenemos ahora justo, se ve que Muga ya lo ha recibido, está en Madrid, es decir, que esperemos que llegue pronto aquí, y si no, seguro que en las jornadas de la escuela el primer fin de semana de de diciembre en Madrid lo tendrán a su disposición. Entonces, estamos conversando hoy aquí para iniciar un trabajo, por un trabajo que está por hacer. Quería resaltar que no es un trabajo solitario, no estamos solos ante el seminario de Lacan. Disponemos, como siempre, de una guía de lectura de Jacques Alain Miller, una guía de lectura que creo que empieza ya en el establecimiento del propio seminario. Y es del establecimiento del seminario de lo que me gustaría hoy compartir algunas reflexiones y algunas especialmente con Gerardo en su trabajo de traductor. Jacques Alain Miller, con el establecimiento del seminario, es decir, con los títulos de los capítulos y los apartados, ya da realmente una guía, es decir, dibuja las líneas de fuerza del seminario. Ver los índices de los apartados ya nos da también una dimensión de lo que se trata. Los elementos de lógica, construcción del grupo de Lacan, la subjetivación del deseo, la economía del fantasma. Y cada uno de los títulos da realmente luego el desglose de con lo que Lacan se rompe la cabeza en este seminario. Es decir, que la lógica que lo recorre, creo yo que es el esfuerzo de Lacan. Eso me gustaría, a ver si tú con la traducción tienes esta misma impresión. Te tengo que decir que yo lo tengo aquí y lo recuerdo de hace 1000 años en unas fotocopias que circulaban, como todos los que lo hemos leído, de que hay en la lógica de este seminario lógico recorre la articulación, el nudo y el límite entre el sujeto del significante y la aceptación pulsional. El fantasma, con su delicada relación con la lógica, ¿no?, esta especie incluso de apariencia de Godot que nunca llega en ese seminario lógico, encuentra su lugar en la última lección que Miller ha titulado El axioma del fantasma. Entonces hay un esfuerzo en la vía lógica que creo que interroga el inconsciente a partir del ello, el acto sexual respecto a la sublevación, la verdad con respecto al goce, ¿no? Estamos entonces en el núcleo de lo que se trata en la experiencia del análisis, como hoy bien tanto Eugenio como Gerardo nos ha hecho sentir. Pero es que además Jacques Alain Miller en sus cursos le ha dedicado bastantes clases a este seminario. Le recuerdo algunas.
el segundo volumen de 1, 2, 3, 4. En Sutilezas analíticas, donde Miller aborda la vía del matema y lo que no puede matematizarse de la experiencia analítica. En uno de los primeros de sus cursos del año 82 del Síntoma, Fantasma y Retorno, las lecciones de mayo del curso DONC. Y eso para nombrar las que estos días he estado leyendo, manejando, que me venían a la cabeza para poder hoy estar un poco a la altura de los que tienen más fresco el seminario. Además, ya lo ha dicho Gerardo, creo que este seminario cae en el momento oportuno en las escuelas de la MP. Es decir, que hay, no sé si ha sido por casualidad o ha habido un cierto cálculo político de Miller de decir ahora, ¿no? Porque precisamente, como se ha recordado, en noviembre del año siguiente, Lacan lanza la proposición al estado de la escuela, del 9 de octubre, donde introduce la clínica, la doctrina y la institución, el concepto del pase. Como saben, la ESEF, nosotros mismos, la LP y la EOL ya han concluido el nuevo reglamento, ya se ha aprobado por los miembros, es decir, que se abre una nueva etapa del pase, precisamente con una vuelta a los fundamentos, los de la proposición. Por ello, la lógica del fantasma, este seminario, es de suma actualidad. Ayer, no sé si lo han recibido todos, llegó un anuncio desde Miller TV, una emisión que no he tenido tiempo de escuchar, pero es la presentación de la revista Essayim, número 50 de la revista Essayim, dirigida por Eric Porsche, donde publica algunos de los papeles de Lacan. Y en la presentación estuvo Jacques Alain Miller, pero les quería resaltar una frase que está en el anuncio de esta emisión, para retomar las cuestiones del lado del establecimiento del seminario. Dice, estableciendo el texto del seminario, Miller subraya que se trata, seguro, evidentemente, de ser fiel, pero también de preservar el entre líneas del texto y de su poder de enigma. Con un texto que se trata de lógica, ¿no? Es interesante. Desde una condición, es una condición para mantener viva la enseñanza de Lacan. Evidentemente no es lo mismo establecer un seminario que traducirlo. No es lo mismo que traducirlo a otra lengua. Pero en algunos aspectos, creo, no sé si estarás de acuerdo, que al traducirlo hay algo que se vuelve a establecer en otra lengua. Es decir, que más allá del traslado a otro código, se trata también de poder mantener el entre líneas para no establecer un texto mortificándolo, ¿no? Creo que debe ser complicado eso. También quizás el empuje por demostrar lo que se sabe de la propia lengua y la lengua, a lo mejor puede, en algunos momentos hay que estar atento, ¿no? Para no traicionarse. Es por eso que el traductor de un seminario de Lacan es primero un lector. Alguien que establece lo que Miller llama una transferencia de lectura. Las dificultades son grandes y sin duda hay que estar atento, ¿no? A que esta posición tiene que poder mantenerse, ¿no? Pero además es un gran trabajo, que realmente agradezco, creo que agradecemos todos. He vuelto a leer estos días una entrevista que el año 84 François Ansermet, como se dice en este libro, un joven François Ansermet, porque es del 84 ya, todos éramos jóvenes en aquella época,
y le hizo a Miller acerca del establecimiento del seminario, que fue publicado en castellano por 3H en el año 99. Aparte de las cuestiones que me parece importantes conocer sobre el momento histórico del año 64, que no era cualquier momento, y de la decisión de Lacan de aceptar la propuesta de establecer el seminario, que no lo hizo hasta el año 73, es decir, de forma realmente muy tardía. Hay algunas también indicaciones que Lacan aceptó que le hizo Miller, y también me dice un poco de la posición de Lacan leyendo el texto establecido, ¿no?, del seminario 11, ¿no? Pero también encontramos indicaciones previas acerca del trabajo de establecimiento, que quisiera saber un poco respecto a estas indicaciones, que son respecto a la posición subjetiva delante de este texto, ¿no? Y que también en esta entrevista encontramos indicaciones de cómo leer a Lacan, que me gustaría recordar. Primero, Ansermet está un poco, digamos, turbado por la responsabilidad de establecer una enseñanza oral, la de Lacan, y que, como dice, el libro valdrá en el porvenir por el original que no existe. Podemos decir que después de comprar el seminario iremos todos a casa y seguramente lanzaremos esas fotocopias antiguas de la papelera, que no son ni lo oral, ¿no? Interroga sobre el efecto de escribir la palabra de otro, del pasaje de lo oral a lo escrito. Y Miller dice cuándo aceptó Lacan establecer su seminario, que él estableciera, no establece, sino que él estableciera su seminario. Dice, ¿por qué le propuso hacer del seminario un libro? Un libro que respete la estructura de lecciones del seminario y que sea redactado, pero no volverlo un escrito. Parece interesante la diferencia, y que seguramente en el momento de la traducción algo de eso también se debe poner de nuevo en juego. Una observación de Lacan a Miller también me parece que hay algo que se puede deslizar interesante, y dice que Lacan dijo que Miller ponía su seminario en un francés suyo y que eso era algo que convenía. Parece que eso sería que algo de Miller se desliza en él. Y sin embargo, Miller da unas observaciones interesantes al respecto. Dice que establecer un seminario hace que tenga que decidir acerca del sentido. Restituye el sentido. Dice, cuando los meandros de la expresión oral lo obliteran. Tengo que decidir, dice, lo que pasará al escrito al redactado. Entonces, el establecimiento de un seminario es un trabajo de decisión acerca de lo que es la enseñanza de Lacan, conservando al mismo tiempo que se restituye el sentido, las correcciones, las discrepancias, el entre líneas que vimos antes, que el trabajo del propio Lacan hacía semana tras semana. Y sin embargo, siempre hay esta decisión de sentido y este gusto que Lacan encontraba que el francés fuera milleriano, es decir, fuera de Miller. Dice Miller que la posición que se debe tomar es, sí, no retroceder ante restituir el sentido, pero hay que estar en una posición de no contar para nada. No contar para nada. Ubicarse en una posición en la que dice, yo puedo escribir yo, y que ese yo sea el yo de Lacan. Esa es la condición para que ese yo pueda ser escrito por alguien que no sea Lacan. Dice
plegarse a la racionalidad de ese pensamiento y a la vez una exigencia de claridad, ¿no? Ahí parecen paradójicos. Y a traducir. Podemos tomar también la orientación de cómo leer a Lacan. Cada seminario construye paso a paso la problemática de esa enseñanza, en un momento en concreto. El valor de un enunciado, lo sabemos, es relativo al momento de su enunciación, es decir, en relación a la problemática que está elaborando en ese momento Lacan. Es preciso entonces seguirlo, y en este seminario de 2014 más que nunca, ¿no? Es preciso seguirlo en sus articulaciones, dándose cuenta de las transformaciones que se producen en el mismo seminario, las discrepancias de un capítulo a otro. Pero ese seguirlo es sin ahorrarle al lector el trabajo de seguir a Lacan, es decir, no resolviendo las cuestiones que hay que seguir para leer. Seguirlo en sus curvas y sus vueltas, que son la enseñanza misma. No hay un camino directo o recto, es preciso hacer el camino. Creo que es un esfuerzo que hemos de tener, suplementario, que hemos de tener en cuenta respecto a los aforismos. Porque a veces, ¿no?, pueden devenir, no tener el valor que tienen y que ha resaltado Eugenio hoy. Y devenir a veces algo oscurantistas al usarse casi como una verdad revelada. Y que en lugar de orientarnos y tomar realmente el peso que tiene en el centro de Lacan, como hoy nos ha mostrado Eugenio. Es decir, ponerlos a trabajar para hacerlos responder por lo que proponen. Tratarlos como un texto más que como un saber verdadero, ¿no? Para poder elegir qué redactar, ¿no?, incluso para poder elegir qué palabra del castellano poner, es preciso haber captado la articulación lógica de la enseñanza de Lacan, casi como una cura, como decía Sá. Y llegar tan lejos en esa lógica que permite entonces restituir la lógica en la redacción, que es el paso del oral al escrito. Bien, entonces, como ha dicho ya Eric, la LP ha lanzado también hay un sorteo de cartas para poder trabajar el seminario, que evidentemente, como ven, es un trabajo que no nos vamos a poder ahorrar, ¿no?, por el gusto de poderlo hacer también. Gracias. Salvo que haya alguna palabra pedida ahora inmediatamente, que esperamos que eso suceda, por alusión le propondría a Gerardo responder algunas cuestiones y así da tiempo para ir también pensando alguna cosa si en la sala se quiere plantear algún comentario o pregunta. Bueno. Algunas cosas sueltas. Quiero destacar la articulación entre lógica y prejuicio que planteó Eugenio, que me parece excelente, y agregar algo en relación con eso, de esto que Lacan esperaba de sus oyentes y de sus lectores, ¿no?, que esa posición que para hacer avanzar el psicoanálisis tenía que tener esa posición crítica, ¿sí?, una crítica basada en la argumentación, ¿sí? Y me parece que uno de los blancos es precisamente el prejuicio, ¿no? Entonces hay que hacer ese ejercicio. Yo creo que el seminario 14 es como un gran gimnasio donde uno se entrena en la lógica para salir a discutir con mejores herramientas y mejor preparado para eso, ¿no? Inclusive para leer al propio Lacan con esa herramienta y ver
los prejuicios que Lacan podía haber tenido en algún momento de su enseñanza y que luego tuvo que corregir porque lo cambió algunas cosas, ¿no? Esto de lo que señalaba Monse recién, ¿no? Las discrepancias de un capítulo al siguiente, por ejemplo, ¿no? Siempre tengo la imagen de que Lacan no había ido al monte Sinaí, bajó con el saber bajo el brazo y lo empezó a desplegar clase tras clase en su seminario, sino que era un trabajador que lidiaba con los problemas de la clínica y trataba de darle una forma lógica. Él lo dice así, ¿no? Solo pretendí ser lógico, ¿no? Que esa es su idea. Y por lo tanto tenía idas y vueltas y lidiaba con cosas y sus tropiezos, etc., ¿no? Me reía un poco cuando Monse señalaba lo de preservar es en el establecimiento esto de que no es un texto escrito y ya pulido, etc. Lacan, por ejemplo, hay una página, no me acuerdo cuál es, una página del seminario donde Lacan comete 2 errores. ¿Sí? 2 errores, en una fórmula se equivoca y en un número se equivoca. ¿Sí? En la clase siguiente dice, no sé cómo pude haber cometido este error, pude hacer tal cosa, etc., ¿no? Cuando estábamos haciendo la traducción, claro, yo iba haciendo las cuentas matemáticas, revisando a ver si el original tenía algún error o no, y cuando llegó ese capítulo digo, acá hay un error, y acá hay otro error, ¿no? Entonces escribo a Graciela Brodsky, que es la que hace la revisión de la traducción, así, y le digo, ponemos una nota al pie, y me dice, no, dejemos el error, que después él corrige y que el lector también tenga la oportunidad de darse cuenta de que ahí había un error, y que Lacan a la vez siguiente lo corrige, ¿no? Me pareció muy bueno. Aprovecho para mencionar que tampoco el trabajo de traducción es solitario. El trabajo con Graciela Brodsky es un trabajo en equipo fenomenal, que hacemos ya muchos textos de Lacan, de Miller hace muchos años ya, donde llegamos a tener a veces 14 versiones de un mismo capítulo, ¿no? Que van y vuelven corrigiendo, ¿no? Donde es realmente un trabajo en equipo, donde cada uno critica el comentario que hizo el anterior hasta obtener lo mejor que podemos pensar, ¿sí? No para ver quién traduce mejor, ¿no? Sino cómo podemos mejorar el producto. Es excelente esa manera de trabajar. Siempre recomiendo yo que cuando se hace una traducción, consultar con otra persona que revise nuestra traducción, ¿no? De hecho, participo en foros de traductores, etcétera, para sacar dudas, dirimir cuestiones. Se mencionó la palabra oscurantismo en 2 sentidos en la mesa, y quiero comentar algo que dijo Miller, ya no recuerdo dónde, que este seminario desgraciadamente promovió un poco de oscurantismo después entre los psicoanalistas, porque tanto decir no importa tanto el saber, importa más la lógica, bueno, trajo un problema, ¿sí? Que el propio Lacan tuvo que corregir unos años después dando un seminario titulado El saber del psicoanalista. Digo, me parece muy interesante cómo él iba pescando los efectos de estas cosas que le llegaban de sus oyentes y sobre la marcha iba trabajando para relanzar la cuestión, porque claro, decimos menos saber y más lógica, que es una de las conclusiones que se pueden extraer casi como un aforismo de este seminario, entonces no aprendamos nada, ¿no? O como en variantes de la cura tipo, ¿qué tiene que saber el analista? Olvidar lo que sabe. Y bueno, entonces ¿para qué estudiar? Bueno, algún efecto de eso parece que él le llegó al propio Lacan y giró un poco la cosa, y por eso dio esas charlas que antiguamente se titulaban El saber del psicoanalista, que ahora están Habla de las paredes, repartido entre Hablas de las paredes y el seminario 19, ¿no? Bueno, no sé, tendría algunas cosas más para decir, pero mejor hagamos circular la palabra por la sala y cualquier cosa después conversamos. Begoña Sorena. Aquí.
sin batería. Puedes venir aquí, ¿no? Mientras le ponen la pila. Se puede acercarse. No, tendrás que venir o grita. Habla fuerte. Hasta aquí, hasta aquí. Habla fuerte. Gracias por hacer. ¿Ya? Sí. Bueno, en primero agradecer tu venida por aquí y a todos la presentación del seminario. Y según se iba desarrollando tu presentación, viendo un poco, a mí me ha evocado, lo he puesto en tensión con el seminario 19, o peor, que también lo tradujiste tú. Has mencionado cosas que aparecen en ese seminario, ¿no? Como pues eso, los números de la lógica del Fibonacci. Oh, gracias. Y no sé, ya que te tenemos aquí, ¿no? Pensaba qué relación, o si no, se puede poner en tensión este seminario con el 19, ¿no? Porque se habla de este paso a la lógica en Lacan, y yo recuerdo en la contraportada de los otros escritos, cuando Lacan dice que el inconsciente, que es una pura lógica, es la lógica del significante, ¿no? Que parece que aquí nos abre a algo que parece como un campo desconocido, ¿no? Cuando realmente, si es la lógica del significante, bueno, es algo que esto va variando, supongo, ¿no? Supongo lo que puedo saber o lo que puedo leer sobre, digamos, la teoría de Lacan, cómo va variando esto. Pero bueno, me interesa el tema de la lógica en el sentido, poniéndolos en tensión con el seminario 19, porque creo que tú has mencionado cosas que aparecen ahí, y bueno, agradecerte, ¿no? Todo este trabajo que me parece muy interesante, pero bueno, y esta nueva lógica, o este campo a la lógica, que creo que es la lógica del significante, más allá de la topología que se ha mencionado aquí, o no, que eso ya está, ¿no? Creo yo, vamos. Gracias. Sí, Patricia ha pedido, creo. Patricia. Muy bien. Bueno, no estaba pensando, pero bueno, ya voy a decir lo que estaba pensando, Gerardo. Yo soy aficionada al tema de la traducción, digo aficionada porque me daría, uno no puede decir que es traductor en mi caso, pero sí que me veo en esa situación a veces y pienso algunas cosas. Yo escuchándote, y en particular con este seminario, también me gusta la lógica, y lo que planteabas de Cantor, que no voy a entrar en eso por supuesto, pero pensaba, ¿qué te parece si la traducción, digamos, como el acto de traducir es posible en tanto también lo no sabido, lo no dicho que está en ese texto, ¿no? Porque me parecía, es un problema que me planteo muchas veces, que lo que está dicho, bueno, tú dijiste algunas cosas al respecto, se corre el riesgo si uno se pone atento a... ¿Pasarlo? Si uno se pone atento exactamente a lo que está escrito o dicho en el caso de un seminario, se corre el riesgo de quedarse pegado al sentido y no poder hacer aparecer el entre líneas que se nombró en la mesa. Bueno, es como una pregunta de qué piensas, ¿no? En relación a esa relación. Y Monse situó en su comentario, puso en tensión lógica y experiencia del análisis, que sería algo que para ti, entendí, podría recorrer este seminario de Lacan, ¿no? Esa tensión. Y me parecía que también esto tenía que ver, digamos, estaba en juego también en la cuestión de la traducción, cómo poner toda esa referencia a la experiencia analítica misma sin pasarse del lado de lo que se llamó el prejuicio ahora en los comentarios, ¿no? Los prejuicios, y que eso está en lo no dicho. Me parece que algo de la lógica en ese sentido permite jugar con esos
agujeros o, bueno, quizás eso de lo transfinito que Cantor dice. Bueno, en fin, es por una referencia a lo que no hay, a la nada, a lo que no está allí, ¿no? Eso es, bueno, es un poco enrevesado, pero es lo que se me ocurre. Solo una cosa en relación a esto, me parece que este punto, digamos, que ha señalado Monse, el otro, no contar para nada, ¿no? Me parece que eso tiene que ver también con la glotonería que tú has comentado también, y con esto que aparece en algún momento del seminario, que yo he reseñado, pero creo que es importante, es no encontrarse en el lugar del otro cómodamente. Me parece que también este efecto que tú señalabas de traducción, no voy a decir compartida, pero sí un trabajo, el otro también tiene que ver con, está hablando de la cura, no encontrarse en el lugar del otro cómodamente, pero también vale para, dado que estamos en tener una traducción, porque encontrarse en el lugar del otro cómodamente es un prejuicio, una tensión agresiva, es... bueno. Sí. La cuestión lógica versus experiencia. No creo que sea esa la lógica con la cual... Intención o relación. Yo creo que la única relación posible es la que ha puesto Gerardo con las estrellitas, ¿no? Sí, con la reserva, ¿no? Esa es la única, es decir, no es que haya un campo de la experiencia, ¿no? en el cual la lógica no entra, ¿no? Sino que es precisamente, no, yo lo digo para aclararlo por si se había, sino que precisamente, ¿no? En las dos estrellas que usted ve que es realmente la única manera de poder captar algo del campo de la experiencia, es lo que está recortado, enmarcado, ¿no? por la lógica, ¿no? Por la guía, ¿no? Por las leyes de la consecuencia, con ese hilarse, ¿no? Y realmente es interesante, esto sí que es una oposición entre la cosa que debe hilarse y el sentido, ¿no? Que es, parece que es como una guía, ¿no? En la... Sí. Sí. Graciela, lo seguí. Bueno, muchas gracias a Gerardo, a Monse y a Eugenio. Yo, cortito, me interesaría si podés decir algo acerca de, retomando la pregunta que hizo Monse, sobre el momento particular en el que se decide la publicación de este seminario. Porque, bueno, un poquito de lo que fuiste hablando, pensaba cómo hemos hecho síntoma, en todo caso, del saber que tenemos que volver un poco a la lógica, ¿no? Con toda esta cuestión de la glotonería, del tener que, no sé, vernos, parece, como llamados a que tener que dar cuenta de que sabemos ante no sé quién, ¿no? Me parece que, bueno, que esto habla de un síntoma, porque está hecho como una interpretación, ¿no? Que sea justo ahora un seminario que lo hemos leído con fotocopias, con esto, con lo otro, con la frase, ¿no? Eso para nosotros es algo en un momento donde la MP atraviesa un momento bastante particular, ¿no? Gracias, Antes de pasar a otras palabras, sí, ¿no? Algunas cosas para seguir conversando. Primero, en relación a lo que mencionaba Begoña. ¿Dónde estaba Begoña? Ahí está. Entre las tantas cosas que aprendí al traducir este seminario, pude entender algo que no había entendido al traducir el seminario 19, ni al leerlo muchísimos años antes, que era qué sentido le da Lacan a la X de las fórmulas de la sexuación. Nunca entendía por qué decía que eran ustedes como sujetos en la medida que son sexuados, ¿no? Eso dice en el seminario 19, ¿no? Bueno, el seminario 14 me lo explicó. Me lo explicó cuando explica qué quiere decir que el acto sexual sea un acto. ¿Sí? ¿Qué produce como resultado, ¿sí?, el hecho de que el acto sexual sea un acto? ¿Sí?
produce esos X sexuados. Es maravilloso realmente. Pude entender años y años después de haber leído el Seminario 19, incluso después de haberlo traducido, qué quería decir esa frase gracias al Seminario 14. O sea que eso es una conexión preciosa, ¿sí? Realmente, con la fórmula de sexuación directamente. ¿Sí? Sí, para elucidar lo tocante a la partir de su estructura de acto. Sí, exactamente. ¿Sí? Y lo que produce ese acto como resultado, ¿sí? Eso me explicó que era la X de la fórmula de sexuación. Muy bueno, realmente. Después, de lo que planteaba Patricia, que fueron varias cosas, ¿no? ¿Cómo preservar lo no dicho, ¿sí? Lo entre líneas en la traducción? Bueno, yo tengo una inclinación muy grande que por suerte en los seminarios de Lacan y los cursos de Miller que traduje pude hacer prevalecer, digamos, en charlas con Graciela Brodsky, que es todas las resonancias de la lengua, ¿sí? Que no están dichas en el sentido lineal del texto, pero que de oído francés resuenan, poner una nota al pie y decir esto equivoca con tal otra cosa, etc. Y que uno construya su propia aventura a partir de esas resonancias, ¿no? Eso tiene que, si no, uno puede dejar el sentido lineal de lo que se entiende allí y omitir todo eso. Yo prefiero, aunque no quede lindo, poner una nota al pie, 2 notas al pie, a veces varias notas al pie en una misma página, porque se pierde esa riqueza cuando Lacan juega con el significante, sobre todo con los equívocos. Eso tiene que ver con una relación entre el sentido y lo no dicho, que yo pienso que hay que preservar, pero hay que preservarlo justamente mostrando todo lo que resuena a un oído francés, ¿sí? En la medida en que lo pueda pescar al leerlo, ¿no? Por eso en general cuando yo voy leyendo para traducir, voy diciéndolo en voz baja, pero lo voy diciendo en voz baja para ver cómo suena, ¿no? No estoy interferido por las voces que escucho. Bueno, se callan en ese momento casi siempre. Bueno, ¿qué más teníamos? Monse decía algo respecto de no encontrarse cómodo en el lugar del otro, ¿no? No, Eugenio había dicho eso, sí. Sí, Eugenio había tomado eso, no encontrarse cómodo en el lugar del otro, sí. En el momento del trabajo de traducción estamos en un sentido como en el momento de escuchar a un analizante, ¿sí? O sea, tenemos que seguir el hilo lógico, es lo que nos dice Lacan, tenemos que seguir el hilo lógico, ¿sí? Y entonces en este sentido yo no veo tanta distancia entre el trabajo del traductor y el trabajo del analista, ¿sí? Porque en ese punto de seguir el hilo lógico. Si lo único que tuviéramos que hacer fuera replicar un sentido, etcétera, y dar un sentido al texto, sería otra cosa. Pero seguir el hilo lógico del texto para mí es muy parecido, ¿sí? A lo que hago cuando escucho el discurso de un analizante. Y es lo que Lacan recomienda aquí, ¿sí? ¿No? Lo único importante es la estructura lógica de la posición subjetiva, ¿no? Bueno, entonces, esto me parece que hace que el yo de Lacan, que mencionaba, ¿no? Que el yo de Lacan quede como un yo, en algún sentido, impersonal, ¿sí? Porque no es simplemente hay que respetar el estilo de Lacan, que tratamos siempre de hacerlo. El nivel de lenguaje que usa Lacan, por supuesto, digamos, si usa un término chabacano, por ejemplo, tratamos de buscar un término chabacano para traducirlo, y si usa un término erudito, buscamos un término erudito para traducirlo, es decir, mantener el nivel de lenguaje, ¿no? Pero en ese aspecto del el yo de quien habla, digamos, ¿sí? Hay algo que tiene que sustraerse universalmente, ¿sí? O sea, que pudiera decirlo cualquiera si seguimos el hilo lógico del texto, ¿no? Eso es lo que me parece interesante, digamos, ¿no? Que cualquiera lo pueda seguir, ¿sí? Diciendo, yo digo esto, ¿no? Bueno. En la cuestión de que la cosa debe hilarse versus el sentido está exactamente el mismo asunto, ¿no? Lo mismo que planteaba Patricia en esto. Y
¿Qué más? Ah, bueno, la pregunta política de Graciela. Sí, muy rico realmente. Hay que tomar esto como una contingencia, no como un cálculo político, porque esto fue enviado a la editorial hace más de una década. ¿Sí? Y salió muy atrasado simplemente por el hecho de que hubo un problema con la editorial, una cuestión de contratos, etcétera, que demoró la secuencia de publicación de todo esto del 2011 hasta hace 2 o 3 años que volvieron a salir, cuando ya los habíamos dado. De todos modos, viene muy bien que esté aquí este seminario, ¿sí? En un momento en el cual Miller, por ejemplo, hablando del pase del ESEF, dice, se produjo un efecto de universitarización del pase, ¿no? Que en definitiva, es decir, hubo como un peso excesivo puesto en el saber, que es lo que hace la universidad. Entonces yo pienso que está absolutamente en sintonía con los debates contemporáneos, que nos viene bárbaro realmente este seminario como para seguir los debates actuales acerca del pase, los cambios acerca de los estatutos del pase. Es fantástico realmente, porque pone el acento en este punto, ¿sí? En que el saber no lo es todo, ¿no? Hay algo ahí que agujerea todo el tiempo el campo del saber y que él trata de desplegar a lo largo de todo el seminario, proponiendo la lógica, la discusión, la crítica, ¿no? Muy bien, tomamos 2 palabras más y damos por terminarlo. Daniel Sena y María Guardarucci. Y Alejandro. Alejandro también. Alejandro, Ah, vale. Bueno, si no... Mi pregunta, a ver, hay una oposición, ¿no?, entre el prejuicio y la lógica en este seminario. Mi pregunta es si no lo podemos tomar también desde el punto de vista del momento en donde Lacan imparte este seminario. Porque es un momento en donde aparece, o sea, no solo está la guerra de Vietnam, sino hay un libro que es La neurosis básica. Edmund Berger. Bueno, entonces, este libro, justamente, es un libro que muestra no la lógica, sino, podríamos decir, yo lo he intentado leer y he encallado en repetidas ocasiones, pero es un libro donde hay una hipótesis, ¿no?, sobre el sujeto, hay una teoría del fantasma masoquista, está esta cuestión, la cuestión oral, etc. Y Lacan lo menciona, inclusive lo menciona cuando menciona lo de Vietnam, porque sí, dice, es el ¿no?, mismo capítulo, justamente, ese es el capítulo, claro, el otro es el cuerpo. Exacto. Entonces, ahí también hay en este momento del seminario, diría, hay una tensión también política contra el prejuicio de alguien que se identifica al otro, como este. Sí, sí. Bien. María. Bueno, algo creo que me ha servido también lo que ha traído Daniel, pero bueno, lo que yo iba a preguntar era si se podía situar un poco más, porque bueno, habíamos situado un poco el seminario en relación al contexto actual, pero si se podía situar un poco más en relación al contexto en que Lacan decidió hacer este seminario, ¿no? Porque habéis dicho, bueno, que el saber de psicoanalista responde un poco a las consecuencias de la lógica del fantasma, pero bueno, me preguntaba por qué la lógica en ese momento para Lacan era importante traerlo. No sé si tiene que ver también con que estaba muy cerca de la puesta en forma de la cuestión del pase. Y por otro lado, muy breve, sobre cuestiones que se dijeron en relación a la traducción, me preguntaba si no nos sirve como analogía pensar que el trabajo del traductor es esa serie de Fibonacci que todo el tiempo está intentando aproximarse lo más posible al número de oro, que es ese original, sabiendo que en verdad es
es un imposible, ¿no? Y ahí está la decisión que señalaba Monse de tomar un trabajo de decisión sobre la enseñanza de Lacan. Gracias a los tres. Antes de que pueda decir, quiero tomar nada sobre este punto del libro, ¿no? Hay momentos en este capítulo que aparecen estos aforismos cuando dice, en el libro de Bergler está lleno de, se nota una exasperación en él, de hecho no alejada de construir una dura actitud para todas esas personas que llama coleccionistas de injusticia. Es decir, que hay una crítica brutal, y añade algo que parece muy divertido, dice, como si a fin de cuentas viviéramos en un mundo donde la justicia fuese un estado tan común que en verdad fuese necesario poner algo de nuestra parte para tener de qué quejarnos. Bueno, Gerardo, ¿quieres decir algo más? Muy poco porque es tarde, pero podemos aplicar a Bergler este código Lacan de ir con la lógica versus los prejuicios. Hay cosas en las cuales también podríamos hacer un trabajo similar con Lacan. Por ejemplo, a mí, me interesa a mí, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de nombre del padre y deseo de la madre, ¿no es una manera de pensar la familia tipo, por ejemplo, más allá de que son funciones, etcétera? Pero cuando entre nosotros que charlamos los casos, discutimos, ¿no? Hacemos ateneos, etcétera, y vemos que alguien ocupa el lugar del otro primordial, generalmente pensamos que ocupa un lugar materno y que eso lo feminiza. Yo pienso que hay algo un poco prejuicioso todavía, que quizás tendríamos que revisar, ir más al corazón lógico de la metáfora paterna para que suelte, digamos, lo que es sucaroso y despejarlo de estos íconos, ¿no? De madre, padre, etc. ¿No? Me parece a mí, por ejemplo, que es una, digamos, aplicarle a Lacan la herramienta que él nos propone utilizar al leer los otros autores también es un buen ejercicio, ¿no? Como él lo hacía con Freud, esencialmente. Sí, en realidad la metáfora paterna es una logificación del Edipo. Del Edipo, exactamente, sí. Y con respecto al contexto del seminario 14, no podría decir mucha cosa en 2 minutos, que ya es un poco tarde. Me parece que, además de lo del libro de Berger, que es un punto muy importante, es cierto que Lacan venía muy preocupado por cómo hacer para darle a su escuela una institución que mereciera el nombre de escuela y que no fuera una variante de las sociedades de la IPA. Desde hacía mucho tiempo venía haciendo eso y buscaba y probaba, etcétera, y hablaba con la gente, ¿no? Entonces, me parece que pensar eso como contexto, ¿no? Donde Lacan está organizando algunos elementos para hacer su propuesta del pase, yo creo que tal vez una línea principal, ¿no? Lo de Bergler, estoy de acuerdo, que había salido ese libro, también acababa de salir el ladrillo de los escritos de Lacan, ¿no es cierto?, que estaban pidiendo para orientarse, etcétera, pero, digamos, me parece que esto acuciante de que no se volviera a reproducir dentro de su escuela lo mismo que pasaba en las sociedades anteriores es fundamental para entender qué estaba haciendo Lacan allí, ¿no? Porque es un vector, ¿no? Uno puede ver cómo varios hilos lógicos de todo el seminario van convergiendo en cosas que después aparecen en algunas pequeñas líneas de la proposición de octubre, pero que sin eso no se entiende la lógica de la proposición, ¿no? Así que ese contexto me parece fundamental. Respecto del traductor como Fibonacci, yo no estoy de acuerdo, realmente, porque si no, no terminaríamos nunca de traducir.